Hola, hola, ¿me oyen? Sí, buenas tardes. ¿Sí se oye bien? Sí. Ok. Vamos a esperar unos minutos a que entren más. Uno le puse el más, pero ya no le puse el 1. ¿Está bien? Okay. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, vamos a empezar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un sistema subamortiguado y vamos a determinar los factores que estábamos comentando el día de ayer. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a hacerlo con una parte mecánica, que a final de cuentas la función de transferencia van a ver que es exactamente la misma para todos los sistemas de segundo orden, sea eléctrico, sea mecánico, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos el siguiente sistema. Ok. Tenemos una masa que está colocada. Vamos a omitir la fricción, nos vamos a quitar de este tipo de cosas ahorita. No hay fricción. Ok. Bien, tenemos ese sistema que es un sistema
se conoce como sistema resorte masa amortiguador o resorte amortiguador masa, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, si yo aplico una fuerza en el sentido de izquierda a derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a comprimir el resorte y al amortiguador. Sin embargo, pues obviamente se van a oponer a ese desplazamiento. Entonces, el resorte va a actuar con una fuerza en este sentido y el amortiguador va a actuar también con una fuerza en este sentido. Entonces, vamos a suponer que estamos aplicando, fíjense bien, estamos aplicando una fuerza de 12 newtons. Entonces, aplicamos una fuerza de 12 newtons a esa masa. Hay una compresión por parte del resorte y pues el amortiguador también responde con una fuerza en sentido contrario. Entonces, se ha hecho un determinado desplazamiento. No, porque si no, bueno, no, vamos a ponerle mejor de 10. Si no va a ser más. 10 newtons, 10 newtons. 10 newtons, mejor. 10 newtons. Entonces, aplicamos una fuerza de 10 newtons. ¿Qué es lo que sucede? Pues se está aplicando la fuerza de 10 newtons, se logra un determinado desplazamiento, ¿sí? Y obviamente la fuerza del resorte está conteniendo que esa fuerza de 10 newtons, perdón, haga que la masa se vaya a la pared que estoy representando con estas rayas. ¿Ok? A ver, ¿sí van conmigo? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, tenemos ese sistema que es un resorte, o una masa resorte amortiguador, ¿no? Que en un momento dado, aplicamos una fuerza de 10 newtons y dejamos esa fuerza sostenida de 10 newtons. Se logra un determinado desplazamiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a tomar algunas consideraciones. La masa va a estar dada en kilogramos. Vamos a empezar a tomar. La masa va a estar dada en kilogramos. K va a ser, ojo, la constante de amortiguamiento, de amortiguamiento del resorte, que es Newton metro a la menos 1. Y lambda es la constante del amortiguador, que es Newton segundo metro a la menos 1. ¿Ok? Bueno, fíjense cómo esto nos lleva prácticamente como si fuera un circuito eléctrico. Entonces, vamos a empezar nosotros a ir tomando algunas consideraciones. Vamos a suponer, fíjense bien, que en el tiempo t igual a 0, t 0 menos, el sistema está en reposo. El sistema está en reposo. Y vamos a considerar entonces que tenemos una fuerza inicial que está balanceada por la fuerza del resorte para un desplazamiento inicial. Es decir, a ver, estoy aplicando una fuerza de 10 newtons, esa fuerza la sigo sosteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, logro un determinado desplazamiento inicial. Entonces, la fuerza inicial
va a estar balanceada, por así llamarlo, por la fuerza del resorte. ¿Ok? Entonces, tenemos que va a haber una fuerza inicial, es una fuerza en el estado estable. Va a haber una fuerza en el estado estable también. Y esta va a estar balanceada, entonces dijimos, por el resorte. Por lo que, entonces, la fuerza que va a estar en el estado estable va a estar dada por la constante del resorte y el desplazamiento que se dio, ¿de acuerdo? Cuando se aplicó la fuerza de 10 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro primer planteamiento. Y fíjense que este tipo de planteamientos se hace también para cualquier tipo de sistema, ya sea de química, etcétera. O sea, siempre se va a llegar al mismo tipo de ecuación, perdón, al mismo tipo de la función de transferencia para cualquier sistema eléctrico, mecánico, químico, etcétera. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, de manera súbita, entonces, a ver, esa fuerza de 10 newtons, agarré, estoy aventando la masa con esa fuerza de 10 newtons y llega un momento en el cual, pues esa fuerza me permite tener un determinado desplazamiento, que estoy tomando como x a la 0 menos, ese es el desplazamiento. Entonces, ahí lo voy a dejar, ese va a ser mi estado estable, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, cuando haciendo la analogía con los circuitos eléctricos, es en el tiempo de 0 menos, ¿no? O sea, antes de conmutar. Y entonces lo que hago es, de manera súbita, de forma súbita, lo que se hace es entonces aplicar una fuerza. De forma súbita se aplica una fuerza de 12 newtons. Sí, entonces ahí de forma súbita, ¡pum!, aplicamos la fuerza. Por lo tanto, si planteamos el sistema... ¿La primera de 10? La cambié, ve la figura, está cambiada de 10, o sea, a ver, originalmente la cambié. Originalmente dijimos que era una fuerza de 10 newtons, o sea, había puesto de 12, pero dije, no, vamos a dejarla de 10 newtons. Entonces, aplicamos la fuerza de 10 newtons. Con esa fuerza de 10 newtons, logro un determinado desplazamiento, pero en contra, pues se va a aplicar una fuerza dada por el resorte y dada por el amortiguador, ¿de acuerdo? Entonces, esa fuerza la sostengo en 10 newtons, o sea, no aumento, ¿sí? Ahí la sostengo. Entonces, a esa fuerza que se está sosteniendo, la voy a llamar que está en el tiempo 0 menos, o sea, el 0 menos es el estado estable, va a estar en el estado estable, ¿sí? Entonces, esto va a ser el estado estable. Igual que un circuito eléctrico. Estoy en el estado estable. Entonces, en T igual a 0, que correspondería cuando se abre, en el instante preciso que se abre un interruptor para un circuito eléctrico, o sea, en T igual a 0, ¿sí?, aplico la fuerza de 2 newtons de forma súbita, ¿sí? Entonces, ya apliqué la fuerza de 12 newtons de forma súbita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, si recordamos un poquito la cuestión de sus clases de física, pues va a haber una aceleración. Esa masa va a tener una aceleración. Luego, haciendo la suma de fuerzas, ¿sí?, la fuerza que se aplicó
tiene contraria la fuerza del resorte, ¿sí? La del amortiguador, y obviamente, pues va a haber una aceleración. La famosa masa por aceleración, la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues, acomodemos esta ecuación. Esta es la segunda derivada. ¿Sí? Esto es igual a la fuerza que se aplicó. Pero, pues va a haber un cambio. Vamos a empezar a definir. ¿Sí? Vamos a definir el cambio de la fuerza que va a ser la que se aplicó de 12 newtons menos la fuerza que se tenía en el estado estable. Asimismo, la distancia va a ser la nueva distancia que se obtuvo menos la que se tenía cuando se aplicó la fuerza de 10 newtons en el estado estable. Esto que estoy poniendo, pues no es más que los cambios sufridos Estas dos cosas son los cambios a partir del estado estable. Cambios a partir del estado estable. Y siguiendo con esto, podemos decir entonces que pues también va a haber un cambio para la primera derivada y va a haber también un cambio pues, para la segunda derivada. O sea, lo único que estamos haciendo es acondicionar las cosas. ¿Van conmigo o no? A ver, chicos, ¿van conmigo o no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es meter todos esos cambios en nuestra ecuación principal, que es esta. Aquí vamos a meter todos esos cambios. Entonces, vamos a tener M, la masa, la segunda derivada, más la constante del amortiguador por su primera derivada, más la constante del resorte cuando estaba en el estado estable, más esa misma constante por el cambio que se va a dar. Y eso, pues va a ser también igual a la fuerza que se aplicó de 12 newtons menos la fuerza en el estado estable.
¿Ok? Lo único que estoy haciendo es, fíjense bien, esta X sale de todo esto y pues esta F sale de acá. Bien. Entonces, seguimos acondicionando esto. Y esto nos queda ya como M delta X más lambda delta X más esto no es más que K delta X y allá no es más que delta F. ¿Ya? Y lo único que tenemos que hacer es, si yo divido toda la ecuación entre K, esto me quedaría MK delta X ¿de acuerdo? Hagamos algunas definiciones. Esta es la frecuencia natural. Lambda sobre K. Vamos a poner como 2 veces G sobre omega n, que es el factor de amortiguamiento. Y de aquí podemos hacer entonces que esto, la ecuación la puedo poner ya entonces como 1 sobre omega cuadrada n. Ya la voy a convertir como debe ser, ya voy a quitar los puntitos. Entonces esto no es más que la segunda derivada de x, bueno, no, de delta x, no de x, de delta x. La segunda derivada de delta x con respecto a t más 2 veces sigma omega n, la derivada de delta x en delta t, en dt digo, más delta x igual a 1 sobre k delta f. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es, pues, acondicionar toda la ecuación. Ya tengo una ecuación de segundo grado. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la hermosísima transformada de Laplace
a esa ecuación y vamos a ver qué obtengo. A ver, entonces, fíjense bien, vamos a hacer un poquito formales ya que estamos haciendo tanta cosa. A ver, la segunda derivada de una función su transformada de Laplace es c cuadrada f de s menos s f a la 0 menos y la primera derivada pues es todo esto. Esto sería d f de t de t. Bueno. Ok. Entonces, empecemos a sustituir todo. Entonces, a ver. 1 sobre omega n cuadrado de esto me quedaría s cuadrada delta x de s menos s delta x 0 menos delta x 0 menos. Esto sería más, no va a alcanzar, más 2 veces g omega n por s delta x 0 menos. No. No, esperen, no, esperen. No es cierto. No, esperen. Esto no es cierto, esperen. Uy, se fue. Esperen. Esperen. Déjenme quitar esta de aquí. A ver, ¿cuál es la transformada de Laplace de una primera derivada? Chicos, ¿cuál es? No es cierto. Estoy buscando en una tabla. No es cierto. Esperen. ¿Esta ha sido la segunda derivada? ¿Esto está bien? Sí. Pero
La primera derivada, según la tabla, es S de F de S menos F0 por P. ajá, sí, sí, sí. Exactamente, la primera derivada de una función sí, efectivamente. Es S, F de S, ujú, menos F0 menos. Ok, ahora sí. Ahora sí. Entonces, esto sería S, S, ujú, menos delta X 0 menos. Ujú, sí, ahora sí. Esto más delta X de S igual. Ay, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Delta F de S sobre K. Y ya que estamos en el estado estable, para el estado estable, como el desplazamiento de esto es, a ver, delta X para el estado estable es 0, porque ya se hizo el primer desplazamiento. Y tenemos también que en el estado estable, esa primera derivada es igual a 100. Entonces, bajo ese contexto, agrupamos las delta X S delta X de S. Y entonces esto es igual a 1 omega n cuadrada más 2 veces G omega S más 1. Esto tiene que ser igual delta F de S sobre K. Y si nos damos cuenta, pues volvemos a la función de transferencia de un sistema de segundo orden. ¿Sí? ¿O no? ¿O no? Digo, sí o no, regresamos a un sistema de primer orden. De segundo orden. Sí. Sí, ¿no? Entonces, les digo, da lo mismo que sea cualquier tipo de sistema mecánico o eléctrico. Vamos a tener siempre la misma función de transferencia. Entonces, la función de transferencia va a quedar como delta de XS, que es la salida, el desplazamiento que se va a tener entre la entrada, que es la fuerza, y esto es igual a 1 sobre K delta F de S. En donde la pura función de transferencia, G de S,
La pura función de transferencia es 1 sobre algo que ya habíamos obtenido. Omega n cuadrada es cuadrada más 2 veces sigma. Es la misma función de transferencia que ya habíamos obtenido. ¿De acuerdo? La misma. Entonces, vamos a encontrar, pues, el desplazamiento que sufre cuando se aplica súbitamente la fuerza de 12 newtons. Ok. Vamos a poner unos valores. Vamos a suponer que la constante del resorte sea igual a 10 a la 3 newton metro a la menos 1, que la masa sea de 10 kilogramos, que la constante del amortiguador lambda sea 10 newtons segundo metro. ¿De acuerdo? Y, a ver, ya tenemos eso, pues entonces vamos a jugar con esto. A ver. 1 sobre K, ¿qué es, muchachos? 1 sobre K, ¿qué es? ¿Qué es 1 sobre K? ¿Qué es 1 sobre K? ¿Cómo que 1 sobre K? Sí, ¿qué La es 1 constante de sobre K? sensibilidad, profe. La constante de sensibilidad, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver. Es que la pusimos también como K y la K del resorte es la misma. La voy a poner como KS y la voy a hacer más grande, KS, que sea la constante de sensibilidad, ¿sí? Y esto es 1 sobre K y esto es 10 a la 3 es metro menos 1, es el inverso metro, newton a la menos 1. Entonces, esto va a ser la constante de sensibilidad. Denme un pequeño segundo. A ver. Entonces quedamos que esta es la constante de sensibilidad. Esta es la constante de sensibilidad. ¿Sí? Esta es la constante de sensibilidad. La frecuencia natural. La frecuencia natural. Ya la habíamos puesto como K sobre M. Y esto es 10 a la 2 radian sobre segundo. Y el factor de amortiguamiento lambda
Eso nos da newtons segundo, esto, 0.05. Ya. Ok, ahora, comentamos al principio que se aplicó una fuerza de 10 newtons y esa fuerza se sostuvo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el primer desplazamiento que tuvo esa masa? Bueno, pues si sabemos que en el estado estable, esta es la constante del resorte por el desplazamiento, entonces, el desplazamiento que sufrió es la fuerza que se aplicó sobre la constante del resorte. Y esto es igual a los primeros 10 newtons que se aplicó entre la constante del resorte, y esto me da que es 0.01 metro, que es igual a, ¿cuánto es 0.01 metro? ¿Cuánto es 0.01 metro? Milímetros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10 milímetros. 10 milímetros, ¿no? Entonces, el primer desplazamiento que tuvo fue de 10 milímetros. 1 centímetro. Sí, 1 centímetro. Entonces, ojo. Entonces, a ver, esto está así. Tenemos la masa y entonces aplicamos una fuerza inicial de 10 newtons. Eso hace que haya un desplazamiento. Ese desplazamiento es de 10 milímetros. Ese primer desplazamiento es cuando la fuerza se está sosteniendo y por lo tanto el resorte y el amortiguador me están dando fuerzas contrarias. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora tenemos que ver qué pasa cuando súbitamente en T igual a 0 se incrementa la fuerza de 10 a 12 newtons. Vamos a ver. Ahora sí, de manera súbita, la fuerza se va a 12 newtons. Entonces, la fuerza va de 10 a 12 newtons. Ahora ya. Pero fíjense que es de fuerza, de forma súbita. ¿Qué tipo de sistema vamos a obtener? ¿Qué tipo de sistema vamos a obtener? ¿Amortiguado? ¿Críticamente amortiguado? ¿Subamortiguado? ¿Qué tipo de sistema vamos a tener? Subamortiguado. Subamortiguado, ¿sí? Ok, va a ser subamortiguado. ¿Qué más vamos a poder hacer? ¿Cómo aplicamos eso? Eso es, ¿qué hacemos entonces? ¿Mm? A ver, necesitamos ver cuál es el desplazamiento final que tuvimos y aplicar todos esos para ver. A ver, si ya estamos viendo que es un sistema subamortiguado, ¿están todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Ok, entonces, a ver, ¿qué hacemos entonces?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, necesitamos encontrar si es un sistema subamortiguado, pues entonces necesitamos aplicar o encontrar cuándo ocurrió la primera oscilación, cuál es el tiempo de asentamiento, cuál es el tiempo de desplazamiento, o sea, todos los términos que ayer comentábamos. Por eso es este problema que estoy poniendo. No es física, pero pues todos estos sistemas se prestan para la cuestión de los sistemas amortiguados, críticamente amortiguados, etcétera. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos por partes. Se aplica de manera súbita a los 12 newtons, por lo tanto, por eso hicimos que delta F era F menos F0 menos, o sea, la fuerza que se aplicó, los 12 newtons, menos la fuerza que teníamos en el estado estable, y esto nos da 2 newtons. ¿Sí? De acuerdo. El desplazamiento, ¿por quién va a estar dado? ¿Por quién va a estar dado el desplazamiento? A ver, ¿por quién va a estar dado el desplazamiento? Chicos, ¿por quién va a estar dado el desplazamiento? Por el resorte. Una va a ser, a ver, uno va a ser, pues la fuerza que apliqué, definitivamente, ¿sí? Una va a ser la fuerza que apliqué. ¿Quién va a ser el otro? Lo que acabas de decir. La constante del resorte, que es la sensibilidad en el estado estable. ¿Y qué más? El amortiguador. Ya va a estar dado por quién todo ese sistema va a estar dado por la respuesta del sistema subamortiguado. A ver, ¿qué tipo o sea, si yo aplico la fuerza, ¿qué sería? ¿Un escalón? ¿Una senoidal? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Va a depender si yo lo aplico, profe, y lo dejo constante, sería un escalón. Si nada más fue un momentáneo, sería un impulso, ¿no? Un impulso, pero aquí, si tú, en el momento en que tú lo aplicas súbitamente y quitas la mano, que dices un impulso, pues se va a regresar, ¿no? Y se va a ir este, a un estado estable, va a estar oscilando, primero va a estar oscilando, se va a estar amortiguando, pero va a estar oscilando. Pero se va a regresar a una distancia menor a la que ya se había desplazado de 10 milímetros o de 1 centímetro. Entonces aquí lo que vamos a hacer, se aplica la fuerza y realmente lo que hacemos es esto. Sostenemos los 12 newtons. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces va a ser un escalón. Realmente va a ser un escalón. Entonces, el desplazamiento que va a sufrir, sí, va a ser dado primero por la sensibilidad estática. ¿De acuerdo? Por la sensibilidad estática. ¿Por qué más? Por el tamaño de la fuerza. Y finalmente,
por la respuesta del escalón. O sea, en este caso, pues es la función, ¿no? La función de salida que se tiene. Entonces, vamos por partes. A ver, entonces, delta, tenemos que calcular algunas cosas antes de, para poder encontrar delta xt. Bueno, la sensibilidad estática ya la tenemos. El tamaño del escalón ya lo tenemos también. Nos falta solamente la respuesta del escalón. Ok. Entonces, a ver. A ver, entonces. ¿Cómo quedó la ecuación en función del tiempo para un sistema de segundo orden cuando se aplica un escalón? ¿Cómo quedó? A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, no te vayas. A ver, este es lo de T, la pusimos como 1 menos E de la sigma omega n de T coseno de omega n 1 G cuadrada por T raíz más raíz 1 de omega n y por todo esto. Esto es f de t. Entonces tenemos que evaluar todo esto. Entonces veamos. Para poder evaluar esta necesito ir sacando por partes. A ver. Ayúdenme porque aunque no lo crean, no lo he hecho. Estoy al vapor, lo estoy haciendo sobre la marcha. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Entonces necesitamos calcular esto. Y a ver.
A ver, omega n ya lo tenemos, que es 10 al cuadrado, 10 al cuadrado radio en segundo. Y el factor de amortiguamiento ya lo tenemos, que es 0.5 al cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, échenme la mano. ¿Cuánto da esto? No saquen el coseno. Bueno, no van a poder sacar el coseno. Pero, ¿cuánto da esto? A ver, chicos, échenme la mano. No hay nadie. Hola, hola. Sí, profe, pero lo estoy calculando. Profe, no lo entendí bien. ¿Qué parte calculamos? Es que estaba buscando los datos y me perdí. Pues necesitamos evaluar esto. Encontrarlo para poder encontrar el desplazamiento. Obviamente, la T va a quedar sin evaluar, ya la T ya la evaluaríamos. A 1 ver, menos phi al cuadrado es 0.75, profe. ¿cuál, perdón? 1 menos phi al cuadrado es 0.75. Ya sacando la raíz y multiplicando por omega n. Ah, no, profe, no. Entonces, denme unos segundos mientras hago el cálculo. Espérenme un tantito, no se me vayan.
Ujú. Ujú. ¿Ya, chicos? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Ujú. ¿Ya quedó? Hola, hola. A ver, ¿están ahí? Sí, profesor. A ver, me estoy dando cuenta de que ahora sí hay un error. Hay un error que ahorita que estoy sustituyendo los valores me estoy dando cuenta de las ecuaciones estas que pusimos. A ver, váyanse a esta parte, la que están viendo ahorita en la pantalla. Váyanse a esa parte. Ahorita que estoy sustituyendo los valores me estoy dando cuenta que hay un error. Ujú. Me estoy dando cuenta que hay un error ahorita. Qué bueno que hicimos este problema, si no, no me doy cuenta. A ver, ¿todos están en esta parte? A ver, chicos, ¿todos están ahí donde está la Sí. parte de subamortiguado? Hay un error y ahorita me Profe. estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta de algo. Y eso por no hacer todo el desarrollo aquí sobre la tableta esta. ¿Saben qué? Aquí hay un gran error. Esta T no está dentro de la raíz, está fuera de la raíz. Sí, está fuera de la raíz. Ahorita que estoy viendo la evaluación, la T va fuera de la raíz, no va dentro de la raíz. Hagan esa corrección, por favor. Va fuera de la raíz. O sea, la T no va dentro de la raíz. Ahorita me estoy dando cuenta de ese sí fue un error. Al copiar nada más eso. En el caso del sobreamortiguado sería lo mismo. Sí, sí, también es lo mismo. Sí, en el caso del sobreamortiguado también es exactamente lo mismo. No va la T adentro de la raíz. Sí, no va dentro de la raíz. Sí, no va dentro de la raíz, va fuera de la raíz. Sí, con razón, algo me llamó ayer la atención, pero dije, bueno, ok, sí, la T va fuera de la raíz. A ver, el caso de arriba lo desarrollamos todo, está bien, eso no hay problema, está correcto. Pero estos que no se desarrollaron, sí, la T va fuera, la T va fuera. Tanto el subamortiguado como el sobreamortiguado, la T va fuera. Es lo único que hay de error ahí. Ujú. Sí, 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 sí.
Hagan esa corrección, por favor. La T fuera de la raíz. En subamortiguado y sobreamortiguado. Sí. Claro. Y aquí estoy viendo completamente y lo estoy dejando. Ujú. Sí, no está, entonces ahí, bueno, ahí estuvo el error. Ok. Sí, no, todo lo demás está bien. Ya. Sí, sí. Aquí, esta T va fuera de la raíz. Esta T va- También en la parte del seno, ¿verdad, profe? ¿Va afuera? Sí, o sea, así como está ahorita, está bien ya. No hay problema ya. O sea, es coseno de omega n por todo eso, donde todo este término, o sea, todo este término, o sea, tiene este término, este término fue el que denominamos frecuencia angular de amortiguamiento. Esto es la omega D. Esto es la omega D. Esto es la omega D. Ujú. Qué bárbaro. Esa Con una parte me disculpa. da 5 raíz de Sí, 3, sí, profe. se me pasó la raya raíz. Ujú. ¿Perdón? Omega D me da 5 raíz de 3. ¿Cómo 5 raíz 3? 5 raíz de 3. ¿Qué da? 8.66. Omega D. O sea, a ver. 8.66. ¿No es 8.6? Porque es 10 sí puse 10 al cuadrado, ¿no? La masa, ¿o no? A ver. 86, Es 10 al cuadrado. Son 100. 100. Son 100. Entonces, a ver. Omega D. Ahora sí es omega N. 1 menos G cuadrada. Raíz. Lo voy a hacer por pasitos, porque si no, se me va la raya. A ver, entonces, 10, omega n es 10 al cuadrado. No voy a poner unidades hasta el último. Son omega n, son 10 al cuadrado, que son 100. Por 1 menos g cuadrada, que es 0.5 cuadrada. Y eso, raíz. Y esto, Es 50 según, por raíz de 3, profe. Sí me había equivocado por el cuadrado. por eso, esto te da 86.6, ¿no? ¿O no? Profe, Sí, 86.6. 86.6, y esto van a ser radian sobre segundo. Ok. Entonces, y luego tendríamos que es es exponencial, que es G omega n. G es 0.5, omega n son 50. ¿Sí? Sí. Y luego el otro valor aquí adelante es G, que es 0.5 entre, otra vez que es
1 menos 0.5 al cuadrado, raíz Me da .57. Punto profe. 57. 0.57. Sí, profe. 0.57. Ok, pues ya podemos evaluar todo esto. Entonces, a ver. Entonces, vemos todo. Entonces, delta X de T es 1/10 a la 3 por el tamaño del escalón, que es 12 menos 10, que es 2, por todo esto, que es 1 menos E a la menos 50T por coseno de 86.6 T. Aquí es donde me di cuenta que la T va afuera, no adentro. Más 0.57 seno de 86.6 T. O sea, esto sería delta X. ¿Sí? Así quedaría. Y esto lo podemos poner en términos de los milímetros. Delta X de T sería 2 por todo esto, 1 menos E a la menos 50T coseno de 86.6 de T más 0.57 seno de 86.6 de T. Y el resultado está dado en milímetros. Con eso que estamos desapareciendo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, para calcular el desplazamiento, dimos entonces el empujón. Y entonces, esto subió y tuvo que hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, para poder evaluar eso, yo tengo que calcular el tiempo en donde se dio el pico máximo, porque eso fue en el momento en que yo apliqué la fuerza. Entonces, eso se tendría que ser el TP. Debo calcular el tiempo TP y según el tiempo TP, el tiempo donde ocurre el pico máximo, que es donde recibió ya el impacto, debe ser igual a sobre 2, según esto. Y el tiempo TD, el periodo de amortiguamiento, ese sería, a ver, el tiempo Profe, se le escucha cortado. sería el periodo. A ver cómo se escucha ahí. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha escucha todavía? ¿Sí, ya se oye bien? Se corta y de repente está bien. Ahí, ahorita se oye bien. Ahorita sí. Entonces es el periodo de amortiguamiento.
¿no? Este TP es el tiempo, el periodo donde ocurre el pico máximo. Entonces, esto sería, según esto es 2pi sobre omega d sobre 2. Y esto seguramente sería a ver, TD, según esto serían 6 milisegundos sobre 2. Y esto sería igual a... Punto 14, profe. ¿Cómo punto 14? ¿Cómo va a ser punto 14? Uy. 2pi sobre omega d no son 72.6, ¿no? Sí, ¿no? A ver. A ver. Y es 3.6. Serían, a ver, Según yo, son pi por 2 272.06. entre... Según tú, ahora son 2pi en 86. No, pues son 1, 2, 3, 72.55 milisegundos. A ver, según yo, según mi calculadora, este término que estoy circulando ahorita, este solo término, esto es 0.07255. Lo estoy aproximando a 6, entonces son 1, 2, 3, son 72.6 milisegundos esto. Sí, profe. Sí, está bien. Sí, sí, ¿no? Sí. Entre 2, Sí, profe. estamos hablando de 36.3 milisegundos. Sí, Sí, es que lo tenía en radianes, profe, perdón. ok. No, pues hay que calcularlo en radianes, no en grados, en radianes. Entonces, a ver, este tiempo va a ser los 36.3 segundos. Evaluamos eso y según esto, si no me equivoco, delta X son 2.32 milímetros. Según esto. O sea, evalúen en la función de subamortiguamiento en 36.3 milisegundos, puesto que fue donde ocurrió el pico máximo. En 36.3 milisegundos ocurrió el pico máximo. El periodo de oscilación, de amortiguamiento, perdón, fue de 72.6 milisegundos. Y el tiempo de asentamiento, pues ya lo podemos calcular, ya tenemos todo. El tiempo de asentamiento lo voy a poner así, el settle time, el tiempo de asentamiento, dijimos que es 5 G omega n, y a ver, para que no me equivoque, esto es 5 entre 0.5 por omega n, que es 100. Y esto según es 100 milisegundos.
5 entre 0.5 por 100 igual a error. 5 entre 0.1 segundo. 0.1 segundo son, lo multiplicamos por 1000, 100 milisegundos. Está bien. Entonces, fíjense, el desplazamiento total, ya o sea, a ver, este desplazamiento ocurrió cuando aplicamos la fuerza de 12 newtons. Pero ya había un desplazamiento previo de 10 milímetros. Entonces, el desplazamiento total fue de 12.32 milímetros. Ese fue el desplazamiento total de la masa. Y finalmente, el máximo pico, quedamos que era la función donde hubo un pico máximo, es 1 más E a la menos pi sigma, 1 menos sigma cuadrada, digo sigma g cuadrada, raíz. Y esto es 1.16. Ahí ocurrió el pico máximo. ¿Dudas, preguntas? A ver. Esto a final de cuentas, lo que yo quería era primero, a ver, regrésense a... Regrésense a esta gráfica. Lo que yo quería es ubicar precisamente, a ver, aquí acabamos de determinar el tiempo en el que ocurrió el pico máximo, que es STP. Ahí ocurrió el tiempo máximo. El tiempo en el cual el sistema dejó de oscilar. ¿Sí? Y la función donde ocurre el pico máximo. Esta f de 0. Una pregunta. Ustedes, a ver, han circulado por calzada de Tlalpan, ya sea en transporte público o en transporte privado, por donde está, ¿qué es? Parece que es el y calzada de Tlalpan. No se escucha, profesor. Y No sé, ustedes van con una velocidad, pues no... A ver, ustedes han circulado por calzada de Tlalpan, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, sí. Ok, han circulado por calzada de Tlalpan, ya sea en transporte público o en transporte privado, y a la altura más o menos del viaducto, ¿no han circulado por ahí? Si ustedes van a una determinada velocidad, el coche, el transporte público, sobre todo en un coche privado, es donde se siente más.
como hay subidas y bajadas, Sí, profe, no sé sí, si, sí. si lo han Está captado, cortando, o sea, profe. paciente que el estómago se les va para arriba. No sé, ¿se hace eso? Sí. Sí, profe. Pues eso es un sistema subaamortiguador. O sea, cuando sienten que el estómago se les va para arriba y luego llega un momento en que ya se estabilizan, o sea, definitivamente, ¿qué es lo que hace? Pues hace esto, que sienten cuando se les va el estómago, oscila tantito y luego se restablece. ¿Eso de qué depende? Pues eso depende del sistema resorte amortiguador que tienen en su vehículo, ¿sí? Y pues obviamente del peso del vehículo. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de un sistema subamortiguado, y con un ejemplo semejante al de que es masa resorte amortiguador. Ya. Y esto mismo saldría para un circuito RLC de segundo orden, que eso es lo que vamos a... Si no hay ninguna pregunta de esto, esta cosa se ve horrenda, ¿verdad? Se ve horrible esto. Esto se ve horrible. Pero bueno. A ver, vamos a hacer esto. A ver, miren, ¿ya tienen pantalla? ¿Están viendo en la pantalla? Se ve la pantalla en ¿Sí? blanco. Ah, ya. Sí, ya cargo. ¿Ya? Ok. Ok, a ver. Lo que estamos viendo aquí, esto que están viendo aquí, es una bobina, pero está enrollada en un núcleo de ferrita. Eso se conoce como toroide, ¿sí? Entonces, pero bueno, esta es una bobina que está enrollada en un núcleo de ferrita. Nuestro capacitor radial, esto, y pues nuestra vieja y conocida resistencia. Ahí tenemos un circuito RLC. Ese circuito RLC es un circuito en serie. ¿Ya apareció el circuito RLC o todavía no? No se escuchó, profe. Ya está apareciendo. Este es un circuito RLC en serie. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Hello. Sí. ¿No? ¿Sí? Ahí tenemos un circuito RLC en serie. Entonces, fíjense, ese es el circuito que yo probé. Lo que yo les comentaba es que definitivamente pues aquí vamos a aplicar un escalón y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Vamos a aplicar el escalón a este circuito RLC. Quiero que vean esto. A ver, dejen ver si aparece ya. A ver, ahorita tiene que aparecer esto. Ahí está. O sea, está muy lento la respuesta. Vean. Ahí está. Dejen que corra. Ahí está. ¿Sí están viendo ahí? Se aplicó, lo morado es el escalón y lo amarillo que aparece es la respuesta del circuito. Ese circuito que estamos viendo ahí, ¿de qué tipo es? ¿Sobre amortiguado, profe? Subamortiguado, críticamente amortiguado. Ese es, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia en un sobreamortiguado y un críticamente amortiguado? ¿Cuál es la diferencia? Es la velocidad con la que se asienta, ¿no? Es más rápido. ¿Qué, perdón? Es como que es más rápido el asentamiento en la crítica. Una
más rápido. Más bien es más rápida en llegar a la salida, ¿sí? Por eso, del críticamente amortiguado, si va más rápido, empieza a oscilar la cosa. Es que está muy... A ver, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla? ¿Qué están viendo en pantalla? Estamos viendo la gráfica que nos muestra el... Nada ¿Qué? más la gráfica. Ahorita ya no están viendo gráfica, ¿no? Ahorita otra vez está la gráfica. Sí, ahorita Sí. otra. Otra vez. Ok, es que está muy lento la transmisión. Entonces, fíjense, vean eso, esa respuesta. Y ahora vean esto. Dejen, está muy lento la transmisión esta. ¿Qué es eso? Ese es un Está sistema lentísimo. sobreamortiguado. Sí, ese es un sistema meramente sobreamortiguado. El otro es un sistema críticamente amortiguado. Ese es sobreamortiguado. Sí, espérenme. A ver, yo creo que se ve mejor este. Bueno, no, este es el críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado. Este es este. Ay, se queda pasmado. ¿Están viendo gráfica o están viendo? Vean, aquí. La gráfica. Vean aquí, a ver si se alcanza a ver, porque la pantalla no se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza. Vean ahí, esa es la señal que es subamortiguada, y aquí tenemos lo que es el escalón. Es sobreamortiguado. Entonces, este es sobreamortiguada porque tarda bastante en alcanzar a la entrada. El otro, si te das cuenta, hace esto. ¿Sí? Ese es críticamente amortiguada. De hecho, si sube más rápido, cosa que la verdad ya no lo logré por los componentes, va a ser esto. Eso es lo que yo debería de haber encontrado en los tres casos. Y pues no fue posible. Solamente pude sacar ahorita la críticamente y la sobreamortiguada. Eso fue lo único que pude obtener por, insisto,
esto no tuve la forma de cambiar ese inductor. Ujú. Y vean esta otra cosa, a ver. Ahí, ese mismo sistema, dejen que aparezca, ¿ya apareció la onda senoidal? Sí, ya. Ahí está, ahí está. Ahí lo que estamos viendo es precisamente la señal de entrada. Aquí estamos viendo la señal de entrada. Ujú. Y esta es la señal de salida. Aquí claramente ya estamos viendo un pequeño desfasamiento. ¿Sí? Ahí hay un pequeño desfasamiento, bueno, que está dado por los tiempos. Aquí ya se alcanza a ver ese desfasamiento. Ujú. Y vean eso. Aquí se ve mejor el desfasamiento. Ahorita dejen que aparezca. Sí. Ahí se ve mucho mejor el desfasamiento. Ahí sí ya se alcanza a ver ese desfasamiento, ¿sí? Más mejor. Quiero que me digan qué va a pasar. Ahí está ese desfasamiento. Y bueno, recuerden que ese desplazamiento es phi sobre omega y esto tiene que ser igual a un delta t. Entonces, es el delta t. Mm. Entonces, veamos. Oh, ahí lo que hice fue incrementar la frecuencia de barrido. Vean lo que le está pasando a la señal de salida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Vean la señal de entrada y ahora sí ya vean la señal de salida. Aparte del desfasamiento que tiene, que ya es bastante, ¿sí? Vean lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Me está filtrando? La está filtrando. O sea, al final de cuentas es un circuito RLC y si vemos su comportamiento en la frecuencia, pues eso es un filtro, ¿sí? Eso a final de cuentas es un filtro y ese es un filtro del tipo pasabajas de segundo orden. Fíjense bien, ¿eh? Por la forma que donde estoy tomando la señal yo la estoy tomando en el capacitor. Entonces, lo que yo estoy formando realmente al estar haciendo esto, la señal la estoy tomando en el capacitor. Entonces, aquí lo que estoy tomando esa señal en el capacitor es formar un filtro pasabajas de segundo orden, ¿sí? Por eso se está filtrando. Entonces, ¿cómo es la función de transferencia? ¿Cómo es gráficamente la función de transferencia de un filtro de segundo orden? ¿Cómo son las pendientes de un filtro de segundo orden? Ustedes que ya llevan filtrado o no han llevado filtrado. Chicos, ¿se oye? Sí. Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Fíjense aquí, ven,
Ahí lo que hice fue, vean, ahí es una frecuencia bastante alta y luego una frecuencia baja. Entonces, vamos a tener pues una región de pasabandas. Vamos a tener una región de pasabandas y dejen que ya apareció ya está. Entonces, vamos a tener una región de pasabandas en donde pues, la amplitud prácticamente es igual a la entrada y a cierta frecuencia pues, se va a comportar ya como un filtro. Una pregunta, ¿ustedes tienen internet con fibra óptica o todavía con cable? Pregunta, ¿tienen internet con fibra óptica o con cable? ¿Con cable? ¿Alguien Con tiene cable. con fibra óptica? Yo. ¿Y cómo, oye, y cómo lo ves? ¿Se ve muy bien todavía la fibra óptica? Profe, no escuché su pregunta, se trabó su audio. Por ejemplo, ahorita yo Profe, no se escucha. No se escucha, profe. tiene fibra. ¿Se escucha ahí? No, 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 no. Creo que ahí ya se escucha. No se escucha, no se escucha. ¿Siguen ahí? Sí. Sí, A ver, los que tienen, bueno, la persona que tiene módem con fibra óptica, a ver, ¿me escuchas? Sí, profe. La persona que tiene módem de fibra óptica, ¿me escucha? Sácame de una duda. ¿Qué estás viendo ahorita? Dime qué estás viendo en la pantalla. ¿Qué estás viendo en este momento? Estoy viendo la señal de cómo va aumentando su frecuencia. Ahorita, ¿cómo la tienes? ¿La tienes con alta frecuencia o con baja frecuencia? Con alta frecuencia, es que está cambiando. ¿Ahorita la tienes en alta? ¿Y ahorita en baja? Sí, ahorita en baja. No, entonces es lo mismo, es lo mismo con fibra óptica. Yo pensé que, porque ahorita, por ejemplo, lo que yo estoy transmitiendo es baja. Fíjate, ahorita estoy en baja. Se está cortando otra vez. Está apareciendo para mí. Se No, a ver, está cortando su audio. vamos a hacer esto. A ver, déjenme quitar esto. A ver.
Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar dos videos. A ver, porque se está deteniendo demasiado. Vamos a hacer lo siguiente. La siguiente práctica, ustedes van a tener que en simulador, ni hablar, en simulador, un circuito RLC, ¿sí? Ese circuito, para que cuando ustedes lo simulen, se vea la parte del sistema amortiguado críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado, ¿sí? Eso es lo que van a hacer ustedes, ¿ok? Y aparte, lo que van a hacer es sacar su magnitud de ese circuito. O sea, ¿sí se entiende lo que vamos a hacer? Se cortó, profe, no se escuchó cortó más que la mucho, profe. magnitud. ¿Se entiende lo que vamos a hacer o no? Sí, nos Es que se escuchó entrecortado.
¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si no soy entregado, entonces escribí. Pues aquí terminamos por hoy. Y mañana no nos vemos, ¿verdad? No. No, creo que no. Hey. No, ¿verdad? Mañana no. Nos vemos entonces el viernes. Entonces, empiecen a hacerlo, utilicen. Sí, sí. ¿Me escuchan todavía? Sí, profe. Ya los oigo muy entrecortado. Aquí le paramos. Aquí le paramos. Entonces, nos vemos el viernes. Ya nos comunicamos. Nos vemos. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe. Hasta luego, profe.